Bueno, vamos a tocar el tema de los planos tangentes a superficies de nivel. Bueno, esta es un poco la teoría de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Suponga una superficie S, ¿verdad? Cuya ecuación está dado en las tres coordenadas es igual a K. Es una superficie de nivel de una función f de tres variables, o sea, p de x sub 0, y sub 0 y z sub 0 en un punto en S. Se hace una curva que queda en S y que pasa por el punto P. C se describe mediante la ecuación de la función vectorial continua R en x y de t, y de t y z de t. Y como C está sobre S, entonces podemos expresar esta función en términos de x de t, y de t y z de t igual a k. Solo porque C está sobre S, ¿verdad? Bueno, aplicando la regla de la cadena, si derivamos, encontramos esto. Y sabemos de que el gradiente es la derivada de x, y, z en cada uno de los ejes x, y, z. Y que r', o la derivada de r, es x', y', y z'. Entonces esto podemos escribirlo como el gradiente de f por el vector, o bueno, el vector tangente rt igual a 0. ¿Okay? Entonces aquí nada más si TO es el valor del parámetro que corresponde a P, en donde R de TO es igual a XO, YO y ZO, entonces para R''TO se podría expresar la misma función, solo que en términos de TO, XO, YO y ZO. Entonces, el vector gradiente en P, que es este, sería perpendicular al vector tangente R', a cualquier punto en la curva C sobre S que pasa por el punto P. Esa sería la interpretación de esto. Entonces, estos dos son perpendiculares a cualquier punto de la curva C sobre la superficie S que pasa por el punto P. Entonces, podemos encontrar la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente vendría dado por esto que está aquí arriba, ¿verdad? Enumerado en los puntos XO, YO y ZO. De la recta normal a S en P, ¿verdad? Es la recta que pasa por P, el punto P, y es perpendicular al plano tangente. Estas serían sus ecuaciones simétricas. ¿Ven? Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo. Entonces dice, determine las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie en el punto especificado. Bueno, entonces aquí tenemos la superficie y tenemos el punto. ¿Qué puedo hacer con esa superficie? Bueno, lo que puedo hacer con esa superficie es encontrar fx de x, y, z, ¿verdad? Que sería derivar con respecto a x, pues esta función. ¿Cierto? Menos 5, ¿verdad? Recuerda que tiene que estar igualado a 0 para hacer toda la maquinaria del gradiente. Entonces vea cómo fx de x, y, z sería y más z. Fy de x, y, z sería igual a la derivada con respecto a y de x, y más yz más xz menos 5. Entonces hay que derivar con respecto a y. Sería x más z. Y la derivada de z, bueno, la derivada de f con respecto a z, xy, yz más zx menos 5, la derivada de fz
sería igual a y más x. Muy bien. Ahora tenemos que evaluar los puntos, este punto 1, 2, 1 en estas derivadas. Entonces, por ejemplo, la derivada de x en 1, 2, 1 sería igual a 2 más 1, que eso es igual a 3. La fy en 1, 2, 1 sería x más z. Y la fz de 1, 2, 1 sería 2 más 1, que eso sería igual a 3. Perfecto. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es sustituir estos valores y el punto, ¿verdad?, en la ecuación estándar del plano tangente. O sea, escribirlo acá. Entonces, claro, si nos vamos a esta ecuación de arriba, me quedaría que la ecuación del plano tangente sería 3 por x menos 1 más 2 por y menos 2 más 3 por z menos 1. Y eso es igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería la ecuación de la recta normal? Bueno, lo de la recta normal sería utilizar esta ecuación que está aquí. La ecuación de la recta normal sería x menos x sub o dividido entre 3 es igual a y menos 2 dividido entre 2 y z menos 1 dividido entre 3. Y ahí tenemos la ecuación de la recta normal. Muy bien. Vamos a seguir haciendo algunos ejercicios más. Vamos a ver estos. Ok. Voy a subir esto aquí. Es que el resorte jala la hoja hacia un lado. Entonces, para que no me quede torcido. Bueno, ahí está. Demuestra que la ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico z entre c es igual a x al cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado en el punto x o y o y z o, y puede expresarse de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, perfecto. Paso 1. Bueno, el paso 1 va a ser encontrar la función f, ¿verdad? De f, vamos a escribirlo aquí, f de x, y, z sería igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z sobre c. Eso es igual a 0, ¿verdad? Esa sería la función. Bueno, si yo vengo y encuentro fy de x, y, z, sería que tengo que derivar con respecto a x. 2x sobre a cuadrado. Fy de x, y, z sería 2y sobre b al cuadrado. Y fz de x, y, z sería menos 1 sobre c. Muy bien.
porque entonces ahora sí, ya estaríamos encontrando el gradiente de esa función f, de x, y, z, que sería 2x sobre a cuadrado, 2y sobre b cuadrado, y menos 1 sobre c. Excelente. Muy bien. Entonces me piden la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente sería la ecuación que vimos anteriormente de de f, ¿okay? Sería f de x, de xo, yo y zo por x menos x sub o más fy de x sub o, y sub o y z sub o por y menos yo más fz de x sub o, y sub o y z sub o de z menos z sub o igual a 0, como no me cupo. Entonces hay que evaluarlo, ¿verdad? Pero aquí me están dando x sub o en términos de todo esto. Entonces f de x sería 2x sub o sobre a cuadrado por x menos x sub o. F de y sería 2y sub o, hay que evaluar el punto, por y menos y sub o, y menos 1 sobre c de z menos z sub o. Excelente. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tendríamos que multiplicar, ¿verdad? 2x sub o x sobre a al cuadrado, 2x sub o al cuadrado sobre a cuadrado, 2y y sub o sobre b al cuadrado, 2y sub o al cuadrado entre b cuadrado, z sobre c más z sub o sobre c, eso es igual a 0. Bueno, entonces ahora ¿qué haría yo? Yo haría lo siguiente: los términos que están con x, con y y con z los llevaría a un lado, al lado izquierdo, y los que no los llevaría al otro lado, porque la idea es tratar de obtener esto que está aquí. ¿Sí? Tenemos que llegar a esta solución. El asunto es que cuando se va a jalar esto para un solo lado, entonces vamos a ver, me quedé sin espacio, ¿verdad? Ok, para no quitarle espacio al problema de abajo, ya lo vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a llevarlo hasta el final y lo terminaremos de desarrollar al final. Es lo que queda, es simplemente algebraico, no hay otro detalle ahí complejo. Pero como no le voy a quitar el problema, no le voy a quitar espacio al problema de abajo, lo voy a llevar hasta el final. Bueno, dice, siguiente problema. Y ahora terminamos ese. Bueno, el siguiente problema es en qué puntos la recta normal pasa por ese punto de 1, 2, 1 y sobre la elipsoide esta. Esto es un 4. Es un 4. Muy importante. Interseca a la esfera x al cuadrado, y cuadrado más z al cuadrado. Entonces, ojo, ¿en qué puntos la recta normal que pasa por ese punto sobre el elipsoide interseca la esfera? Bueno, entonces claro, lo que me interesa sería encontrar la recta normal. ¿Sí? Para encontrar la recta normal, que obviamente pasa por la elipsoide, entonces yo a la elipsoide trataría de sacar esto: fx, fy y fz.
al elipsoide, ¿verdad? La esfera no. Bueno, aquí si yo derivo respecto a x me daría 8x, aquí me daría 2y y aquí me daría 8z. Muy bien, ese sería las componentes del gradiente. Ahora, si sustituimos los puntos, entonces fx de 1, 2, 1, pues esto me daría 8, 1, 2, 1, este me daría 4, y fz de 1, 2, 1, esto me daría 8. Muy bien, porque entonces ahora, cuando vamos a montar la ecuación x menos x sub o sobre f de x por x sub o, y sub o y z sub o, y menos y sub o, f de y, x sub o, y sub o y z sub o, y z menos z sub o sobre fz de x sub o, y sub o y z sub o, ¿verdad? Esa es la fórmula de la recta normal. Entonces me quedaría algo como así: x menos 1 sobre 8 es igual a y menos 2 sobre 4, que es igual a z menos 1 sobre 8 es igual a t. ¿Okay? Esa sería la recta normal en sus ecuaciones simétricas. Que si recordamos un poco esto de álgebra lineal, ¿verdad? Lo que eran las rectas en su ecuación simétrica, pues decimos que x es igual a 8t más 1, y es igual a 4t más 2, y z es igual a 8t más 1. Que nada más este 8 pasa a multiplicar y luego el 1 va a sumar, este 4 pasa a multiplicar y luego el 2 a sumar, y este 8 a multiplicar y luego el 1 a sumar. ¿Ven? Ok, entonces, si esta recta que está aquí interseca la esfera, adivine qué tenemos que hacer. Claro, por supuesto. Tenemos que meter esa recta y sustituirlo, bueno, que ya aquí están en términos de x, y, z, sustituirlo en la esfera. Entonces, prácticamente sería meter el 8t más 1, donde está la x de la esfera. El 4t más 2, sustituirlo en la y. Y el 8t más 1, sustituirlo en la z. ¿Ven? Lo demás sería un trabajo propiamente algebraico, donde hay que recordar que eso que está ahí son fórmulas notables, ¿verdad? Entonces, nada más hay que recordar, sería el primero al cuadrado, 8 por 8, 64, t al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, 16t al cuadrado, 2 por 4, 8 por 2, 16, 4, otra vez 64, otra vez 16t y otra vez 1. Y eso es igual a 102. Ahí desarrollé las fórmulas. Ok, entonces sumo lo que puedo sumar, resto lo que puedo restar, y entonces me daría 144t cuadrado más 48t más 6 es igual a 102. Puedo simplificar. Creo que me quedaría 24t cuadrado, 8t, 16. ¿Cierto? Okay. Ahí lo que hicimos fue dividirlo entre 6 todo. Y entonces, claro, esto es una ecuación cuadrática y t me va a quedar menos 1 y t me va a quedar 2 tercios, que acabo de resolverla
acá. Bien. Entonces, claro, ahora lo que va a pasar es que si yo sustituyo estos dos valores en las ecuaciones que tenemos acá, ¿bien? Entonces hay que meter la t aquí y meter las dos t hay que meterlas. Entonces para u menos 1, para t igual a menos 1, x sería menos 7, y sería menos 2 y z sería 7, negativo. Y para t igual a menos 2 tercios, x me daría 19 tercios, y me daría 14 tercios y z me daría 19 tercios. Entonces ahí estarían los dos puntos por donde la recta normal que pasa por ese punto sobre el elipsoide interseca la esfera, la interseca en dos puntos. Sería en menos 7, menos 2, menos 7, y en 19 tercios, 14 tercios y 19 tercios. Excelente. Aquí tenemos dos más. Con estos dos. Bueno, en estos dos dice que determinen las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección del paraboloide z igual a x al cuadrado más y cuadrado y el elipsoide 4x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 9 en ese punto. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, aquí creo que me piden la recta tangente. La recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? A la curva de intersección del paraboloide y el elipsoide. O sea, hay una intersección de dos cosas. Bueno, ¿qué haría yo? Yo sacaría el gradiente de la función. Sí, yo sacaría eso. Ok, entonces, por ejemplo, yo pondría, bueno, que f de x, y, z sería z menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces fx de x, y, z sería menos 2x, fy de x, y, z sería menos 2y, y fz de x, y, z sería 1. Entonces, claro, el gradiente de la función f en x, y, z sería menos 2x, menos 2y y 1. Ahora, resulta de que intersección de esta superficie con esta superficie en este punto. Entonces yo voy a meter este punto aquí, que sería menos 2, menos 2. Bueno, de hecho este sería más 2. Más 2, menos 2 y 1. Perfecto. Ahora yo haría lo mismo, pero con la función de la esfera. Entonces g de x, y, z sería 4x menos y cuadrado, bueno, más y al cuadrado más z al cuadrado menos 9. Entonces g de x, que sería derivar con respecto a x, sería 8x. G de y sería 2y. Y g de z sería
2z. Entonces g, bueno, el gradiente de g de x, y, z sería 8x, 2y y 2z. Y en ese punto evaluado, menos 1, 1, 2, 8, bueno, menos 8, 2 y 4. Muy bien. Entonces, la tangente en el punto de intersección de las dos curvas es perpendicular a esos dos gradientes en ese punto. ¿Ven? La tangente a la curva de intersección. Entonces, hay una curva de intersección y la recta tangente sería perpendicular a los dos gradientes. Entonces, el vector tangente sería igual a el producto cruz, porque sería perpendicular a ambos al mismo tiempo, y JK 2 menos 2, 1, menos 8, 2, 4, y hay que hacer el producto cruz. Entonces recuerde que tapamos aquí y decimos menos 2 por 4, menos 8, y menos 2, menos 10. 2 por 4, 8. 1 por menos 8, menos 8. Pero con este menos, forma hacer un más, sería 16. 2 por 2, 4. Menos 2 por 8, 16, 12. Muy bien. Ese sería el vector tangente, ojo, ese es el vector tangente al punto de intersección de estas dos curvas, y este vector tangente tiene que ser perpendicular a los gradientes. ¿Ve? Porque entonces ve qué curioso, yo ya tengo el vector dirección, pasa por este punto, y entonces ahora sí, la ecuación en su forma simétrica, ¿verdad? Ecuaciones simétricas, recordemos que era x menos el punto por donde pase la recta entre el vector dirección o la componente en x del vector dirección. Y menos el punto y, 1, entre menos 16. Y z menos 2, el punto, entre la componente de dirección del z. ¿Ven? Y esta sería la ecuación simétrica de la recta tangente a esa curva. Qué fácil, ¿verdad? Salen rápido. Si no, esto tendría que dibujarlo y buscar la recta normal. Pero vea qué curioso, qué eficiente es esto, pues aplicando el gradiente, ¿verdad? Entonces vea el siguiente. Dice, hay un plano que corta el cilindro formando una elipse. Determine las ecuaciones paramétricas de la recta tangente en el punto tal de la elipse. De nuevo aquí, ¿verdad? Decimos que f de x, y, z sería igual a y más z menos 3. F de x sería 0, f de y sería 1, f de z sería 1, y entonces tenemos que nuestro gradiente en f de x, y, z sería 0, 1, 1. ¿Cierto? Bueno,
Luego nuestra g de x, y, z sería la de el cilindro. X al cuadrado, y cuadrado, menos 5. Entonces g de x sería 2x. G de y sería menos 2y. Y g de z sería 0. Entonces mi gradiente de g de x, y y z sería 2x menos 2y y 0. Perfecto. Y ahora tendría que evaluarlos en el punto, ¿verdad? Entonces el gradiente de f en 1, 2, 1, eso sería 0, 1, 1. El gradiente de g en 1, 2, 1 sería 2, 4, 0. Y entonces la normal sería el producto cruz de este con este. Y entonces la normal sería I, J, K, 0, 1, 1, 2, 4, 0. Y entonces la normal, si multiplicamos en cruz, como lo acabamos de hacer arriba, menos 4, 2 y menos 2. Perfecto. Y entonces, lo que vamos a tener es que tiene que pasar por este punto, ¿cierto? Entonces podremos hacerlo igual. X menos 1 sobre menos 4 es igual a y menos 2 entre 2, que es igual a z menos 1 entre menos 2. Eso es igual a t. Aquí arriba me falta igual a t. Y si queremos ponerlo tal vez en x, eso sería igual a menos 4t más 1. Sería igual a 2t más 2. Y z sería igual a menos 2t más 1. Esa sería la ecuación de la recta. Excelente. Les prometí que al final resolveríamos la parte algebraica de nuestra ecuación. Vamos a copiarla. Sería 2x sub o sobre a al cuadrado menos 2x sub o sobre a al cuadrado más 2y sub o b al cuadrado menos 2y o al cuadrado sobre b al cuadrado menos z sobre c más z sub o sobre c igual a 0. ¿Cierto? Perfecto. Entonces lo que les había dicho era que los términos que tenían x, y y z se pasaban a un lado. Entonces, ese queda ahí. Ese queda ahí. Ese queda ahí. Este pasa. Este pasa. Y este pasa. Ahora vean acá. Puedo sacar ese 2.
¿cierto? Muy bien. Ajá. Ahora, ¿qué trataríamos de unir? ¿Qué se le ocurre? Ahora, ok, bueno, tengo que volver a copiar toda la parte izquierda, ¿verdad? Pero vamos a ver, creo que aquí se me podría ocurrir... Ah, por supuesto. Por supuesto. Esto, según lo que me daban aquí, vamos a volverlo a poner. Vea, si yo sustituyo x sub o y sub o aquí, me tiene que dar z sub o, la ecuación del paraboloide elíptico. Entonces esto era z sub o sobre z sub o sobre c más z sub o sobre c y ahora voy a mandar este para acá, más z sobre c, para que me quede de este lado 2x sub o x sobre a al cuadrado y 2y sub o y sobre b al cuadrado. Y esto que está aquí se puede, vamos a ver, aquí tengo un error, ¿verdad? Aquí es un menos, no es un más. Entonces vea cómo estos dos se pueden sumar para que me quede z sub o más z sobre c, homogenizo esto de aquí, es igual a 2x sub o x sobre a al cuadrado más 2y sub o y sobre b al cuadrado. Y quedamos comprobado. Con eso resolvemos el ejercicio. Excelente. Muy bien. Podemos hacer otro para aprovechar tal vez el espacio que nos está quedando aquí libre. Uno sencillo. Vamos a ver. Creo que ese está sencillo. Dice, vamos a escribirlo. Aquí está. Dice, demuestre que toda recta normal a la esfera x sub o, y sub o, z al cuadrado, perdón, x al cuadrado, z al cuadrado, y al cuadrado es igual a r cuadrado, pasa por el centro. Ese es un ejercicio accesible. Bueno, entonces tenemos que la función f de x, y, z sería x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, r al cuadrado. Entonces fx sería 2x, fy sería 2y, fz sería igual a 2z. ¿Cierto? Entonces, ahora, la ecuación de la recta normal a la esfera en el punto x o, y o y z o sería x menos x sub o sobre 2xo es igual a y sobre y sub o entre 2y sub o y z menos z sub o entre 2zo. ¿Sí? Eso sería la recta normal. La recta normal. Ahora, recordemos, el centro
va a estar dado por 0, 0, 0. Entonces, como ese es el centro, pues 0 menos x sub o entre 2x sub o, 0 y sub o, 2y sub o, 0 z sub o entre 2z sub o, ¿cierto? O bueno, si nos damos cuenta es menos un medio y menos un medio, que si simplificamos sería 1, 1, 1, ¿cierto? Y entonces ahí estaríamos comprobando que efectivamente es una recta que tiene o bueno, sería la recta normal, perdón, que pasa por el punto 0, 0, 0, ¿okay? Y que se está comprobando efectivamente aquí al ser los tres unos que pasa por el centro. Es que no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Pasa por el centro, me están dando iguales. Vamos a decir que esta es como una recta que en X la pendiente sería 1, en Y la pendiente sería 1 y en Z la pendiente sería 1, si queremos verlo así, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ahí queda demostrado el ejercicio.